Como lo mencionó el pastor Edis, vamos a estar reunidos unas semanas. Yo he dividido esto en dos etapas, ¿cierto? Una primera etapa que tiene que ver sobre producción audiovisual, específicamente como por qué debemos estar en este momento más en redes sociales, en YouTube principalmente, y algunos consejos que vamos a hacer con algunas prácticas que vamos a realizar. Pero no quiero solamente quedarme en esta parte de la producción, de la apropiación de la tecnología para el ministerio, sino que mi trabajo principalmente, mi ministerio está orientado en un 80% a reflexionar pastoralmente sobre los riesgos de la tecnología. Ese es mi trabajo principal. Yo soy docente en una universidad y como investigador allí desarrollo proyectos de consulta en relación a los desafíos que hay con la tecnología, con los riesgos que hay con la tecnología. Entonces, vamos a estas dos primeras sesiones, la de hoy y la de entre 8 días, la vamos a dedicar a comprender un poco la dinámica que tiene que ver con la producción audiovisual, ¿cierto? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿De qué manera podemos hacerlo? Pero después la idea es que hablemos, reflexionemos sobre cómo acompañar a las familias, a las personas en medio de toda esta cibercultura que tenemos. Hay muchos desafíos hoy en día a nivel pastoral para la tecnología, ¿cierto? Tenemos aspectos arraigados, la sexualidad está afectada, las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, las dependencias, las adicciones, ¿cierto? Y cómo como pastores podemos acompañar a eso. Yo estoy casi seguro que ustedes de una u otra manera se han enfrentado a esos desafíos, ¿no? Seguramente tienen jóvenes o padres que se están quejando de que sus jóvenes están demasiado conectados a los dispositivos, parejas que están en crisis porque están pegados a la tecnología. Seguramente ustedes también tienen desafíos en relación a el materialismo como objetivo. Entonces hay muchos factores que vamos también a mirar y cómo bíblicamente podemos acercarnos a ellos, comprenderlos a ellos y generar una propuesta de intervención hacia ellos. Entonces, por eso hemos dividido estas capacitaciones, no solamente en saber usar la tecnología, sino como pastores también poder de una u otra manera orientar adecuadamente en el uso de ella. Bueno, entonces, en primera instancia, deseo que hagamos una mirada, una reflexión previa a la escritura y que recordemos a un personaje bastante interesante que hay en la Biblia, que es Jeroboam. Recordarán ustedes la historia de Jeroboam en Primera de Reyes, capítulo 12, ¿no? Dios ha tomado una decisión bastante fuerte y es dividir el reino de Israel en dos. La causa de esto ha sido la idolatría, lamentablemente, de Salomón, la falta de compromiso de Salomón con Dios y sobre todo con el pueblo, de seguir adecuadamente los parámetros de la ley, la multitud de sus esposas, lamentablemente, y las diferentes alianzas políticas y económicas que desarrolló a lo largo de su vida lo han llevado a corromperse. Y Dios toma una decisión, y toma una decisión bastante interesante, ¿no? Y es darle 10 tribus a un personaje como Jeroboam. Ustedes van a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 11, toda la historia de quién es Jeroboam, ¿no? Es un hombre que parece ser, es hábil, tiene una familia un poco difícil, pero que tiene bastantes cualidades como persona, ¿no? Como que parece ser la persona idónea para que siga adelante, y bastante interesante porque le dan 10 tribus, ¿no? De 12 es una proporción altísima. Le dan una gran participación. Pero Jeroboam, una vez asumido el reino, él tiene que ir a Egipto. Conocerán ustedes la historia de Egipto, tiene que regresar, ¿cierto? En esa tipología también de mi hijo traje de Egipto. Jeroboam se constituye como rey, ¿no? Lo conocen ustedes. Y hace algo bastante interesante. Tiene una preocupación natural, genuina, ¿cierto? Porque él se da cuenta de que aunque tiene 10 tribus, el centro
de fe, el centro religioso, el centro de comunión, queda en Jerusalén, ¿no? Es el templo que Salomón ha construido. Toda la estructura, todo lo que Salomón había edificado, organizado con los sacerdotes, quedaba en Jerusalén. Y eso obligaba que aquellos israelitas devotos que quieren conservar la ley deban ir a Jerusalén a cumplir con las fiestas, con la fiesta de la Pascua, con la fiesta de Pentecostés, con la fiesta de los tabernáculos. Todos tenían que ir, ¿no? Mínimo unas 3 veces al año. Ahora, pensemos un poco en esto, ¿no? Le han dado un ministerio, le han dado un llamado muy particular y le han dicho, bueno, usted tiene que gobernar sobre 10 tribus. Jeroboam tiene miedo, ¿no? Y él piensa, ahora los israelitas, viendo que Jerusalén es el centro, pues hombre, sencillamente un día se van a quedar con Roboam y a mí sencillamente me van a matar, ¿no? Y decide algo bastante cuestionable, ¿no? Levantar 2 becerros de oro, pone uno en el norte, como ustedes pueden ver en la diapositiva, en el territorio de Dan, y coloca uno en el sur, en el territorio de Betel, muy cerca a la frontera con el reino de Judá. Y los presenta de esta manera, haciendo un eco, una voz, a Éxodo capítulo 32, ¿no? Aquí están los dioses que te sacaron de Egipto. Ahora, pues a mí todavía me sorprende de dónde sacó Jeroboam la idea de que un becerro de oro, 2 becerros de oro, podrían sostener su reinado y sobre todo podrían darle la comunión al pueblo de Israel en relación al Dios, ¿no? Si uno lee Génesis capítulo 30, Éxodo 32, se acuerda de que al final mueren más de 3,000 israelitas. Entonces, ¿cómo así? ¿No leyó esa parte de la historia? ¿No leyó la historia donde Moisés baja del monte y Aarón y los levitas tienen que consagrarse sacrificando a más de 3,000 israelitas? Una terrible interpretación del pasaje, ¿no? Pero hay que reconocerle algo a Jeroboam. Es una decisión estratégica. Es una decisión útil. También es muy interesante, si ustedes miran en Reyes, capítulo 11 y 12, ustedes van a encontrar de que hay consejeros, hay muchos consejos, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer en medio de la crisis? ¿Qué voy a hacer para que mi ministerio se mantenga? ¿Qué voy a hacer para que los israelitas no me terminen sencillamente acabando? Hay muchos consejeros, hay muchas interpretaciones y lamentablemente esta pésima aplicación de un pasaje termina desencadenando lo que finalmente termina arruinando al pueblo, porque el pueblo detrás de esto se va en la idolatría, después viene la idolatría a Astaret, la idolatría a Baal con Acab, y después vienen una serie de prácticas lamentables, como incluso la práctica de quemar a los hijos sacrificándolos a los dioses. A 200, 300 años más o menos después, Dios también toma una drástica decisión y es borrar a Israel, a estas 10 tribus del panorama y entregarlas al rey de Asiria. Una terrible aplicación, ¿no? En la multitud de consejos, lamentablemente, en este caso particular, muy estratégica, muy adecuada, pero lamentablemente perversa la idea. También es importante entender que esto era lo que los reyes hacían en la época. Jeroboam estuvo en Egipto, él vio la gloria de Egipto, vio el poderío de Egipto y vio todos los dioses de Egipto, ¿cierto? Y esto era lo que se hacía en la época. Cuando un rey quería mantener su reinado, tenía que construirle al pueblo ídolos para que el pueblo creyera en él y se afianzara en él. Esto fue lo que hizo Jeroboam. Hizo lo que en la época se hacía de acuerdo a la época, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que estaba determinado para eso. Lo sorprendente es que vemos esta promesa en Reyes capítulo 11, cuando el profeta se le acerca a Jeroboam
él le dice que Dios era el que iba a sostener su reinado. Dios sabía que el templo estaba en Jerusalén. Dios sabía que aquellos que querían ser fieles a él debían ir a Jerusalén. Pero la confianza de Jeroboam no debía soportarse en la estrategia que iba a implementar, sino en la confianza en Dios, algo que Salomón lamentablemente había olvidado y el pueblo había olvidado. Y aquí es donde yo creo que es el centro de todo esto. Creo que Jeroboam es un buen caso para que reflexionemos en relación a lo que estamos haciendo en relación de la tecnología, en relación a los dispositivos electrónicos, en relación a las producciones audiovisuales, en relación a todo esto. Tenemos que siempre recordar que aunque tengamos una estrategia digital, tenemos que pensar por qué la estamos construyendo. ¿Cuál es el fundamento de fe que tenemos en la construcción de una estrategia digital? Los medios son hoy en día un asunto bastante atractivo. Es una fuente, lamentablemente, muy fuerte de tentación para el ministerio. Y es especialmente porque empiezan a ver los likes, empiezan a ver los comentarios, empiezan a ver los seguidores, empieza a ver la fama, el reconocimiento. Pasamos de ser alguien desconocido a ya ser alguien que se mueve en redes sociales. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Y eso es importante, que hagamos ese tipo de reflexiones. ¿Yo por qué estoy haciendo esto? ¿Yo para qué quiero hacer esto? ¿Esto sustenta, salva, saca adelante mi ministerio? Entonces, realmente, ¿quién es el que sustenta mi ministerio? ¿Quién es el que me llamó? ¿Cierto? ¿Y quién es el que respalda mi ministerio? Hoy en día es muy fácil y lamentablemente he escuchado mucho ese discurso. Yo soy especialista en mercadeo, conozco técnicas de mercadeo, enseño mercadeo en la universidad. Y ha sido lamentable escuchar a líderes cristianos, incluso profesionales cristianos, aplicando técnicas de mercadeo en la iglesia, como si la iglesia del Señor fuera una empresa así nomás. Si bien es cierto que puede ser una organización, cuando estamos hablando del Evangelio y cuando estamos hablando de la iglesia del Señor, no estamos refiriéndonos en las mismas características y en las mismas condiciones. No podemos olvidar que el que añadía a la iglesia, ¿cierto? Y el que añade a la iglesia es el Señor. No es mi estrategia, no es mis videos, no es mi técnica, no es mi habilidad. Es el Señor quien añade a su iglesia los que han de ser salvos. Es el Señor el que da el crecimiento, es el Señor el que cultiva, es el Señor el que alimenta, es el Señor el que forma, no es mi estrategia, no es mi calidad, no es las cosas que yo estoy haciendo, porque ese fue el pecado de Jeroboam, ¿no? Una cosa muy importante es detenernos a reflexionar en lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Cuando no hay reflexión y sobre todo una reflexión bíblica, teológica, cometemos el gran problema de construir ídolos alrededor de la tecnología. En una sesión de esta les voy a hablar sobre la tecnolatría, cómo hemos construido un ídolo de la tecnología y cómo lamentablemente la gente está sufriendo por esto. Y tenemos que tener mucha precaución en ese sentido, no podemos alimentar eso. He encontrado pastores, líderes que se sienten abandonados, incluso fracasados o frustrados en su ministerio porque no llegan a los medios, porque no tienen un canal de YouTube potente, porque no tienen presencia en redes sociales, porque no tienen las cámaras, porque no tienen hasta un video beam. Me pasó alguna vez en alguna comunidad campesina que no tenían video beam. Y otra cosa muy importante, ¿no? ¿Cuál es tu referente? Como les mencionaba, Jeroboam hizo lo que en Egipto hacían, lo que los demás pueblos hacían. ¿Cuál es nuestro referente? ¿Sí? Hoy en día hay muchas cosas que podemos ver en internet, pero siempre tenemos que tener precaución de cuál es nuestro referente. ¿Ok? Bueno, eso era una breve reflexión. Creo que es muy importante. Un aspecto que no debemos olvidar y que siempre tenemos que tener presente
es también quién, de una u otra manera, a quiénes estamos dirigiéndonos, ¿cierto? ¿Cuál es la realidad de quienes nos siguen, de quienes ven nuestros videos? ¿Cuál es la realidad de quienes están en ese aspecto? Bueno, un aspecto muy importante también, voy a estar aquí también pendiente del chat por si de pronto surgen preguntas para que podamos también poderla seguir en ese sentido. Bueno, eso era en relación, me parece muy importante previamente pues hacerles mención y que pensemos y reflexionemos en esto, porque no quisiera yo alimentar lamentablemente a veces esas ideas, como les menciono, de que es la tecnología la que sostiene nuestro ministerio o es la estrategia digital la que yo aplico, la que le da éxito a mi ministerio. Estamos en una época compleja, estamos en una época difícil en ciertas medidas para muchos aspectos, pero también estamos en una época de muchos recursos, de muchas posibilidades, donde hoy en día es muchísimo más fácil de una u otra manera hacer este tipo de cosas que estamos haciendo, ¿no? Producir, emitir, enviar, tener contacto, tener relaciones, eso es muchísimo más fácil de lo que se pensaba hace unos años, ¿no? Se pueden hacer con cosas muy sencillas, se pueden hacer con cosas muy prácticas y que la idea es que tengamos algunos elementos técnicos para poder hacerlo, ¿no? Bueno, que el Señor nos ayude y que por favor sigamos meditando y pensando en esto que les acabo de compartir. Bueno, algunos elementos a colación en relación a la producción audiovisual, ¿no? Bueno, aquí me está haciendo una pregunta el hermano Alfredo. Si hacer anuncios en redes sociales con fotos de multitudes es conveniente sabiendo que es mentira. Sí, miren ese asunto, ¿no? Alguien que presenta de pronto como si fuese una gran multitud, pero de fondo, primero es un engaño, pero lo otro importante es ¿para qué lo estás haciendo? Sigues la tendencia del mundo que considera de que la multitud, ¿cierto? O la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso no es cierto. El hecho de que tengas, eso es algo muy importante. Pero eso estaba escuchando. Eso es algo muy, muy importante. Miren, un ministerio no es grande por la cantidad de seguidores que tenga. Un ministerio no es el gran respaldo de Dios, no se ve en la cantidad de seguidores que tenga. Dios algunos los llamó para pastorear a multitudes, pero a otros los llamó para pastorear a 10, a 20, a 30. Esos son llamados del Señor, ¿no? Es como la parábola de los talentos. A uno le dio 10 talentos, a otro le dio 1, pero a todos se les pidió que fueran fieles, ¿cierto? Y que fueran fieles a lo que Dios les llamó. Entonces, tengamos mucha atención y cuidado con eso, ¿no? Hay un peligro latente hoy en día, y lo he visto mucho en esta pandemia. Pastores de comunidades pequeñas que saltan a las redes. Entonces empiezan a tener seguidores y empiezan a tener visualizaciones de todas partes. Entonces empiezan a enfocarse más en la producción de ese material, porque empiezan a recibir gente de otro lado. Esa es la dinámica de YouTube. Pero el problema es que empiezan a abandonar a sus comunidades. Empiezan a abandonar el rebaño que Dios les dio. Empiezan a hablar de temas que no tienen que ver con sus comunidades. Empiezan a hablar de temáticas que no tienen que ver con sus comunidades. Hay que tener también mucho cuidado con eso, ¿no? Vuelvo y reitero, el tema de Internet, YouTube, es porque genera mucha fama. Se puede alcanzar mucho reconocimiento. Cada uno debe orar al Señor y preguntar, ¿no? Señor, ¿realmente usted me quiere lanzar a estas plataformas y realmente quiere que yo atienda a personas de otras partes del mundo cuando tengo una comunidad que tiene mucha necesidad, que tiene otras dinámicas? La producción digital es muy importante y hoy en día se utiliza mucho. Yo les voy a dar algunas razones para hacerlo.
pero nunca debemos olvidar el rebaño que Dios nos ha dado. Nunca debemos olvidar y algún rebaño, esa es otra cosa interesante, algún rebaño, alguno de ustedes tiene un rebaño que no es para las redes, que no es de redes, que es una población mayor, que son poblaciones que no tienen acceso a YouTube, que no tienen acceso a las redes sociales. Pero ahí Dios los llamó, ¿cierto? Y ahí Dios los va a respaldar. Y aunque a veces el ministerio es difícil en esos grupos, eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, eso es algo muy importante. Otra vez, reflexionemos sobre por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué queremos hacerlo, por qué queremos lanzarnos a las redes, por qué queremos lanzarnos a YouTube, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro real sentido y qué es lo que realmente nos enfoca, ¿no? Guardémonos de pensar que la tecnología es la que sostiene nuestro ministerio. Guardémonos de pensar que es la estrategia digital lo que aviva o lo que mantiene mi ministerio o lo que hace crecer mi ministerio. Guardémonos, porque ahí estamos cometiendo el pecado de Jeroboam. Estamos creyendo que la estrategia del mundo es la que sostiene mi ministerio. No, seamos fieles al Señor, que el Señor nos dé lo que crea que nos debe dar y seamos fieles en eso, ¿cierto? Y seamos fieles en cuidar lo que Dios nos da. A algunos les da una familia, a algunos les da 10, 20, 30, a otros les da multitudes y tienen dinámicas internacionales complejas, difíciles, con sacrificios, ¿cierto? En muchos sentidos. Entonces, siempre pensemos en eso, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y algo que un pastor amigo me dijo y que me ha calado mucho, ¿no? ¿Qué reino estoy construyendo? ¿El mío o el del Señor? Quiero presentarme a quién como rey, yo, ¿cierto? O al Señor. Y eso creo que nos debe alentar o al menos reflexionar o llevarnos a pensar sobre las motivaciones que tenemos para esto. Bueno, arranquemos un poquito en relación a lo técnico, ¿no? En ese marco que les estoy hablando. ¿Por qué hoy en día conviene hacer una estrategia digital? ¿Por qué el mundo se mueve así? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, una de las cosas que estamos viendo fuertemente tiene que ver con el hecho de que semanalmente los colombianos destinan muchas horas a ver videos digitales. Se calcula que aproximadamente son entre 13 y 15 horas diarias las que se destinan a ver videos digitales. Y se ven en múltiples plataformas, ¿no? Principalmente en dispositivos móviles. Los celulares es el dispositivo más personal que existe y es uno de los que da mayor cuenta, ¿cierto?, de uso principalmente para el video. Estamos hablando de un 80% aproximadamente de visualizaciones. Siguen las tabletas que han ido creciendo, no a un ritmo tan fuerte, pero ha ido de una u otra manera mejorándose. Tenemos finalmente los computadores con un 75%, los computadores de escritorio que cada día son de menos uso, pero aún en los espacios laborales se utilizan muchísimo para ver video. Y un último elemento que no debemos olvidar y que cada día está creciendo más tiene que ver con los televisores inteligentes. Cada día hay más personas que utilizan, ¿cierto?, televisores inteligentes para ver video, ¿no? Con una facilidad muy fuerte, ¿no? Porque vienen ya con las aplicaciones y porque es muy fácil de utilizar. Entonces, cada día viene creciendo esa tendencia, ¿no? Hay una mayor demanda y hay una mayor oferta de contenido para este tipo de dispositivos. Entonces, en los dos grandes extremos tenemos a los celulares y en el otro extremo tenemos a los televisores. Entonces, la producción que nosotros vayamos a realizar está enfocada en esos dos niveles. Ahora, se afirma de que para aproximadamente 3 de cada 10 colombianos ven videos desde el teléfono inteligente. Eso es una participación muy fuerte y es algo que les permite. Ahora, cuando vemos un video a través de un celular, un elemento muy importante es que se puede distribuir fácilmente, ¿no? Por ejemplo, el tema de compartirlo.
Entonces, la gente ve el video, ¿cierto? Porque le llega a su WhatsApp, por ejemplo, o porque lo busca, pero hay una gran proporción de video que se transmite por difusión, ¿cierto? El término es viraliza, se vuelve viral, ¿cierto? Esos son los videos que tienen mayor impacto. Entonces, un aspecto importante en la producción de video hoy en día tiene que ver con esa comprensión. Ahora, nosotros generalmente como iglesia cristiana, bueno, primero llegamos muy tarde al tema de la producción de video, ¿no? Eso es un elemento importantísimo. Llegamos muy tarde. Nosotros hasta este momento, hasta ahora, pocas iglesias estaban desarrollando todo el tema de producción audiovisual. O sea, esto no es un terreno dominado por la iglesia, y menos por la iglesia latinoamericana y en el caso colombiano, ¿no? Esto está dominado principalmente por las personas que no conocen del Señor, ¿cierto? Ahí les voy a ahorita hablar un poquito de las referencias de no YouTube. Entonces, tenemos que tener presente que cuando nosotros llegamos, y usted lo va a evidenciar en estos momentos en la producción audiovisual de la gran mayoría de las iglesias, usted se ha encontrado de que son producciones de 1 hora, hora y media, casi hasta 2 horas, he visto alguna vez, porque transmiten todo el culto en todo el formato, ¿cierto? Como si fuera una gran transmisión. Bueno, el asunto tiene que ver que si usted desconoce de que la gran mayoría de las personas van a ver el video por YouTube y la gran mayoría va a utilizar una plataforma como un dispositivo móvil, pues difícilmente una persona se va a quedar 2 horas sentada con el celular en la mano viendo el video. Entonces, hoy en día la tendencia es videos de producción en formato para hacerlo, pensando siempre en que se vea para celular y que el video no dure máximo, que dure entre 5 y 15 minutos. Yo sé que 15 minutos es demasiado, ¿sí? Yo los invito a que busquen una página que se llama TED.com. Les voy a colocar aquí en el chat la dirección, TED.com. Vean TED.com. Primero, es un formato de conferencias mundial. Segundo, los videos en este escenario, los videos no superan los 15 minutos. Habrán muy contaditos que superan los 18 o 20 minutos. Son conferencias de alto calibre, son altos especialistas en formatos de exposición de entre 7 y 15 minutos. Usted me dirá, bueno, eso no parece posible. ¿Cómo voy a dar todo un mensaje en tan poquito tiempo? Nosotros generalmente como cristianos evangélicos estamos acostumbrados a predicaciones de 45 minutos, 1 hora, ¿cierto? Hora y 15. Y eso lo grabamos y lo subimos a YouTube o lo subimos a las redes. El problema es que el nivel de atención que una persona puede tener en redes o puede tener en YouTube con ese margen de tiempo es muy bajo. Es muy bajo. Entonces, ahí es importante tener presente eso. Hay un proyecto cristiano también muy bueno. Es un proyecto local, es de Colombia. Hace poco alcanzaron ya los 100,000 seguidores en YouTube, que se llama Byte. Yo quiero invitarlos a que por favor lo busquen. Voy a colocar aquí el nombre. Busquen el canal Byte. Y ellos desarrollaron un proyecto en el cual, por la gracia de Dios, tuve la oportunidad que me invitaron, que se llama los Talk Bike, ¿no? Como las charlas Byte. Es en este formato Byte. En este formato de conferencias de máximo 15 minutos, ¿no? Tuve el desafío ahí de hacer una exposición sobre la sexualidad desde una perspectiva de imagen de Dios, y muchos nos reunieron casi a 15, 20 para hacer este tipo. Búsquelo por favor en YouTube, búsquelo por favor en internet, Byte, Tar Bike. Byte es un proyecto cristiano. Si usted quiere, yo siempre digo de Giovanni Gómez es el director de todo este proyecto. Yo digo que él es el mejor profesor de historia de la iglesia que conozco. Es sorprendente. Byte es un proyecto de historia de la iglesia, ¿no?
y hacen videos de 5 minutos, si ahí ya nos lo compartieron, hicieron videos de 5 minutos, máximo 3, 5 minutos de historia de la iglesia. Si usted quiere conocer la historia de la iglesia, véase un video de esos, diario. O sea, es una cosa sorprendente. Ese es un formato pensado y entendiendo lo que tenemos en la dinámica propia para esto. Entonces, tenemos que pensar en eso, ¿no? Tenemos que pensar, venga, esto lo van a ver en un celular. No se me van a quedar hora y 45 minutos, una hora, hora y 15. No se me van a quedar. Me van a ver una parte, pero después, por muy bueno que esté, por muy animado que esté, pasan diferentes cosas, ¿no? La llamada, la interrupción, la visita, lo voy a ver después. Es una recomendación muy importante de 5 a 15 minutos. Ahora, ¿qué hay unas experiencias que he visto que han utilizado? Por ejemplo, hay un predicador, seguramente lo han escuchado, lo conocen, John Piper. John Piper tiene también un canal y ellos también transmiten sus cultos y sus reuniones, pero me ha parecido muy interesante que ellos fragmentan partes de su predicación y lo difunden. Entonces, generalmente hacen una predicación en 3 puntos, fragmentan los puntos y los difunden por partes. Y si quieren ver más, pues invitan a la gente para que ya con más tiempo estudien toda la predicación. Es pensando en que la gente va a ver el video por celular. Y en celular se gasta muy poco tiempo. Otro elemento muy importante, siempre debemos invitar a que la gente lo comparta este video, envíeselo a otros, porque son recursos y son formas de poderle llegar a esto. Ahora, quiero hablarles un poquito de YouTube. ¿Y por qué YouTube? Primero porque es el buscador de videos más importante, no es el único, hay otros, hay uno como Vimeo que incluso puede tener muy buena calidad de video, hay otras plataformas, pero YouTube es el más conocido, es el más difundido en nuestro medio, es el que más referencia tenemos y que está alineado con las diferentes plataformas. Entonces, funciona muy bien en dispositivos móviles y también en televisores inteligentes. Incluso hoy en día hay televisores que también ya vienen con el control remoto, con el botoncito para conectarse directamente a YouTube. YouTube está en más de 90 países, 80 idiomas, más de 1.000 millones de personas, casi 2.000 millones de personas se conectan en el mundo, ¿cierto? Para este tipo de conexiones. Y esto es importante tenerlo, ¿no? Alfredo me está haciendo una pregunta. En YouTube, ¿qué tiempo se recomienda para que lo marque y lo suban rápido? El tiempo, otra vez, entre menos es más. Si uno puede hacer clips de 3 minutos muy buenos, ¿cierto? Listo, extendámonos un poquito a 5. Ya para 15, 10, 15 minutos debe ser muy bueno. Busquen, por ejemplo, en Google, busquen videos TED más vistos. Y ustedes se van a encontrar que los más vistos son los que duran 7 o 8 minutos, ¿cierto? Y véanlos. Y usted se va a dar cuenta que tienen un buen desarrollo argumentativo. Tienen una introducción, tienen una tesis central, tienen unos puntos y concluyen. En 15 minutos se puede hacer, ¿no? Otra vez, es nuestra cultura y nuestra costumbre. Nosotros estamos acostumbrados a discursos de 45, de 1 hora, ¿cierto? Hasta hora y 15. Pero hoy en día el nivel de atención, el nivel de captación, el nivel de poder emitir a otros se vuelve mucho más condensado. Hay mayores niveles de distracción hoy en día, y más si estamos produciendo para Internet. Entonces, ahí es muy importante siempre referenciar de manera corta. Ahora, en Colombia, YouTube es el segundo buscador más usado, ¿cierto? La gente busca en Google y busca en YouTube. Hago una encuesta, ¿cuántas personas han hecho algo por un video de YouTube? Y usted se va a sorprender. Yo he hecho desde arreglos de computador, arreglos de plataformas, hasta cocina, hasta recetas. Cada vez que voy a hacer una receta, busco 5 o 6 recetas, ¿cierto? De videos en YouTube. Entonces, así vive la gente, eso es lo que tiene la gente.
Ahora, una cosa muy interesante es que los usuarios de YouTube pueden variar en edad, pero el rango de mayor visibilidad en YouTube son los jóvenes, ¿cierto? De 25 aproximadamente a 45 años. Ese es el rango que más videos ve. Todo el mundo ve videos, pero el rango que más videos ve es ese grupo. Y esto me pareció bastante interesante, hay mayor presencia de visualizaciones de hombres que de mujeres. El 62% de la población en YouTube que ven videos de YouTube son hombres. Sin embargo, las mujeres también comparten mucho video y ven muchos videos, ¿no? Entonces ahí es muy importante tener en cuenta que, vuelvo y le reitero, si tienes una comunidad donde el promedio de edad es mayor a 50 años, ¿cierto? Y es la población, es tu comunidad es una iglesia de una población mayor, ¿cierto? Que usted puede decir, hombre, mi iglesia es de personas mayores. No se enfoque tanto en YouTube. No destine todos sus esfuerzos a la producción de YouTube. Es más, no descanse en YouTube, porque lamentablemente no va a llegar a esas comunidades, ¿sí? Si vas a hacerlo, tienes que hacer todo un proceso de alfabetización digital. Es decir, hay que preparar a la iglesia, ¿cierto? Y hay que enseñarle a la iglesia cómo usar YouTube. O sea, usted tiene que tener tutoriales de enseñarle a la iglesia. No asumir que ya todo el mundo sabe, no asumir que todo el mundo lo puede hacer, no asumir que ya todo el mundo lo ve, porque esa no es la realidad. Se les hace muy difícil. Ahora, bueno, un saludo para Harold, que es y para Dorildi, que es una familia muy cercana. ¿Cómo conectamos a Facebook y YouTube? Bueno, hay un gran asunto, miren. Usted debe producir. Facebook y YouTube funcionan de manera diferente, ¿sí? Facebook es una red muy buena para decir qué estoy haciendo, pero no es una red diseñada para, eso se llama indexar o almacenar información, conocimiento. No, Facebook no está pensada en eso. Facebook está pensada es en mandar información, está diseñada para eso. Por eso es que el flujo de Facebook es vertical, porque está pensada en la gente para que baje, baje, baje. Una persona, por ejemplo, se lo explico de esta manera. Usted va teniendo seguidores en Facebook, o una persona crea un perfil en Facebook, va teniendo amigos en Facebook, ¿cierto? Pero resulta que, por ejemplo, en mi caso tengo como 1000 y pico, pero yo no conozco a todos esos 1000. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con la iglesia o con una persona. Una persona tiene 200. De esos 200, hay 10 que mantienen publicando siempre y hay otros 10 que son muy vistos por ella o que ella interactúa mucho con ellos. Facebook va a priorizar, en el algoritmo que él hace, él prioriza la información. Puede pasar que usted se enfoca en el famoso Facebook Live. Voy a hacer un Facebook Live, pensando que toda la iglesia lo va a ver al mismo tiempo. Puede que a una persona cuando se meta a YouTube no le va a aparecer de primero. Le va a aparecer la información de otro primero. Porque él va a indexar la información. ¿Sí? Entonces, Facebook es muy bueno para decir lo que tú estás haciendo, pero Facebook no es bueno para almacenar la información. Ahora, otro elemento muy importante en ese marco es que buscar un video después en Facebook es muy difícil. Buscar un video en Facebook es muy difícil. Entonces, usted no puede empaquetar, usted no puede hacer series, usted no puede hacer temáticas, usted no puede, porque Facebook no está diseñada para eso. Facebook no está pensada en eso. ¿Sí? Entonces, yo siempre recomiendo, primero cree un canal de YouTube. Cree un canal de YouTube, lo vamos a hacer dentro de 8 días, vamos a trabajar más sobre las listas de distribución y vamos a preparar eso. Entonces, cree un canal de YouTube, cree listas de distribución, ¿cierto? Y dele una presentación de empaquetamiento a su canal de YouTube. Y a Facebook mande lo que está haciendo en YouTube. Por otra parte, y ese es otro elemento que también es importante tenerlo en cuenta,
en el marco, las políticas de monetización de YouTube son mucho más amplias que las de Facebook, ¿sí? Entonces, Facebook no tiene un proceso de monetización, pero no es en el mismo sentido como lo tiene YouTube. Un apoyo enorme para los ministerios, para las iglesias, puede ser un canal de YouTube. Hay iglesias que tienen un buen número de seguidores, tienen una muy buena producción, ¿cierto? E incluso ya YouTube se les convierte en un factor de ingreso para apoyar al ministerio, porque ya producir y se necesitan equipos, recursos, se vuelve un poquito dispendioso. Pero YouTube puede ser un recurso, puede funcionar también para eso. Entonces, lo más importante, ¿cierto? Es subir. Ahora, Emeterio me dices que compremos hosting y un dominio propios y subir a nuestra plataforma. Sí y no. Usted debe tener un dominio propio y debe tener un hosting, pero no aloje el contenido de su video o de su material al hosting. Porque, por ejemplo, si usted va a producir con alta calidad, que debe hacerlo, porque piensen esto, una cosa es que le vean el video en un celular, pero otra cosa es que se lo vean en una pantalla de 65 pulgadas, ¿cierto? Con 4K y ya como vienen. Entonces, usted tiene que producir con alto nivel de calidad para que se pueda ver en ese televisor. Pero si usted produce con alta calidad, un video fácilmente le llega a 4 o 5 gigas. O sea que 10 videos ya son 50 gigas, se le comió el hosting. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, el hosting no está diseñado, o al menos usted tendría que configurarlo para que logre generar el flujo, ¿cierto?, necesario para que el video se vea bien. YouTube ya hace eso. YouTube incluso tiene la capacidad. Me está viendo en un celular, le bajo la resolución al video. Me está viendo en un televisor de 4 pulgadas, perdón, de 50 pulgadas, 4 pulgadas sería algo muy chiquitico. En un televisor de 50, 60 pulgadas, le subo la resolución. Entonces, YouTube ya hace eso. YouTube ya adapta de acuerdo a dónde estamos viendo el video la resolución. Este me está viendo con una velocidad de internet de tanto, se lo mando en tal calidad para que lo vea más fluido. Este tiene una alta calidad de conexión a internet, se lo mando en alta para que pueda verlo. Eso no lo hace un hosting, usted tendría que configurarlo y eso sería demasiado costoso. Sale muchísimo mejor si usted quiere, pues YouTube tiene planes de pago, o si ya usted quiere algo demasiado, me refiero a calidad y quiere algo demasiado propio, particular, puede también pagar plataformas. Incluso en estos días estuve mirando una plataforma cristiana que funciona como un Netflix, ¿cierto? Entonces uno sube el contenido, tiene que ser un contenido muy bueno, de muy buena calidad, pagar por él, y la gente lo puede ver como un contenido de Netflix. Es lo que se llama video por demanda. Entonces, es bueno que usted compre un dominio de un hosting, por supuesto. Yo también recomiendo mucho eso. Que tenga una página de internet con un dominio propio, que tenga sus propios correos electrónicos, que pueda generar como una especie de identidad. Yo estoy acompañando unas iglesias en Chile que están haciendo ese proceso, y eso es muy bueno, ¿cierto? Pero no se lo recomiendo para subir video. Cree un canal de YouTube, suba video a YouTube, suba contenido de calidad a YouTube, organícelo, promueva su canal de YouTube, busque los seguidores, busque que le den las campanitas, busquen que los videos sean altamente difundidos, que Dios permita, de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a su gracia, que el canal tenga bastante difusión y que se le pueda convertir en una fuente de apoyo económico para el ministerio, que también puede ser viable. Y después cuente el tema en Facebook, ¿no? Usted puede pautar, usted puede utilizar plataformas. Dentro de 8 días también les voy a mostrar una plataforma que puede simultáneamente publicar en YouTube y publicar en Facebook. Pero siempre, siempre alimente el canal de YouTube. Tenga un canal de YouTube, ¿cierto? Y fortalezca el canal de YouTube.
la gente va a poder verlo fácilmente, la gente va a encontrar el video fácilmente, la gente podrá compartirlo fácilmente, usted también lo puede subir a sus diferentes plataformas, ¿cierto? Pero la gente podrá encontrarlo con muchísima mayor facilidad. Entonces, eso es un elemento muy importante. También tenga presente algo, ¿no? Y es que diariamente, cada minuto se suben aproximadamente 500 horas, ¿cierto? Cada minuto a YouTube. O sea, eso es una jungla. Y ahí peleamos, es jungla. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos? Que nosotros generalmente tenemos audiencias cautivas. Es decir, nosotros generalmente ya partimos con la audiencia de la iglesia. Entonces, automáticamente usted sube un video, lo comparte a su comunidad, a su audiencia cautiva, digamos que tienes una comunidad de 50, si todos los 50 bien, ya tiene 50 visualizaciones. Esos 50, si usted los invita, los orienta, les inculca lo importante de transmitir, de compartir a otros, ¿cierto? Entonces ya tendrá, si cada uno le comparte a uno, pues ya tendrá otros 50, ya tiene 100 visualizaciones. Y así sucesivamente. Entonces, eso es una gran ventaja. Pero, les digo, por ejemplo, en mi iglesia, ¿no? En mi iglesia somos más o menos unos 300 miembros. Los videos de la predicación nos llevan 300 visualizaciones. Entonces, también tenemos que tener presente, no asumir que todos los de la iglesia van a ver el video. También hay que motivarles, también hay que animarles, también hay que inculcarles. Hay que hacer procesos de alfabetización. Y otra vez, si tienes una población mayor, con muchísima mayor razón, ¿cierto? Porque no todo el mundo es cercano a la tecnología y no todo el mundo lo ve con buenos ojos, lamentablemente, ¿no? Ahora, en Colombia se ve mucho de YouTube, aproximadamente 24 horas se consumen, ¿cierto? Más de 8 millones de horas se ven en esta plataforma. Otro elemento importante es que Colombia es un país, de los latinoamericanos, es un país que ve mucho video. Los colombianos somos muy abiertos, ¿cierto?, a este tema de producción audiovisual y de Internet. Tenemos amplios desarrollos en ese sentido. Otro aspecto muy importante es que el 38% de los videos en YouTube, ¿cierto?, fueron vistos a través de dispositivo móvil. Otra vez reiterarles el hecho de que piensen en los dispositivos móviles, ¿cierto? Y se dedican muchas horas al día. En un estudio, por ejemplo, de los millennials, o sea, menores de 35 años, de 18 a 20, 35 años, que son los millennials, o ya hablamos de los centennials, que son otros, ven mucho video, aproximadamente 9 horas diarias, ¿no? Y esto ha generado un fenómeno que seguramente usted ha escuchado, que son los famosos youtubers, ¿no? Debemos tener presente de que vamos a competir con estos. Estos son nuestros falsos profetas de la actualidad, ¿no? Estos son en el Antiguo Testamento había una multitud de falsos profetas que decían una cantidad de cosas en contra de Dios y a la gente les creía. Bueno, estos son nuestros falsos profetas en la actualidad. El fenómeno de los youtubers es un fenómeno que es bastante complejo, no es muy fácil de determinar. Ahora, no estoy diciendo con ello que todos son cuestionables. Hay muy buenos realmente, hay otros que son bastante interesantes, muy técnicos, muy buenos, pero este es el fenómeno, ¿no? Este es el fenómeno de los youtubers. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Hay que ver cómo lo hacen, ¿cierto? Hay que ver qué hacen, hay que ver qué dicen, hay que ver cómo lo dicen. Hay que conocer cuáles son los más seguidos y por qué son los más seguidos. Y en qué es lo que tienen, qué es lo que les hace de una u otra manera atractivos. Son influencers, es el término que se utiliza hoy en día, son influencia. Influencian en lo que compramos, influencian en lo que hacemos, influencian en lo que pensamos, influencian en lo que decimos. No hay que desconocer su rol ni su papel. Yo no sé cuántos youtubers, por ejemplo, hay en Cartagena. El tema de los youtubers cristianos también ha sido bastante cuestionable. En Colombia, lamentablemente, hubo uno que logró como tener este margen de visibilidad hace un par de años
y lo catalogaron así los medios de comunicación como el youtuber cristiano, y fue lamentable la participación que finalmente terminó haciendo porque no ayudó. Entonces el tema de los youtubers es complejo, pero es nuestro competidor directo. Entonces hay que verlos, hay que ver cómo lo hacen, hay que ver qué hacen, hay que ver cómo lo dicen. Características que usted puede encontrar, ¿no? Discursos cortos, ¿cierto? Muy temáticos, de hablar de cosas muy puntuales, de mucha experiencia personal, ¿cierto? Y que ya incluso se han empezado a articular con otras cosas. Yo oro y al Señor, la verdad, yo he orado y Dios permita que tengamos youtubers cristianos, arraigados, bíblicos, profundos, cierto, de impacto, que realmente generen una influencia desde la perspectiva bíblica y cristiana. Porque ese es el mundo que tenemos, ¿no? La gran mayoría no tienen escenario, la gran mayoría no tienen libretos, no han hecho grandes inversiones, pero le hablan a la realidad de las generaciones. Eso es una cosa muy interesante. Ellos hablan de realidades actuales, ellos hablan de lo que está ocurriendo y lo hacen con naturalidad. En la mayoría de los casos son de sus experiencias, ¿cierto? Algunos se vuelven cómicos. Seguramente ustedes también vieron y escucharon la youtuber que salió hablando en relación a encontrar un pelo en la Biblia, en la mitad de la Biblia para curarse el coronavirus. Hay de todo, pero otra vez, es lo que la gente ve, es lo que la gente comparte, es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, eso es un elemento muy importante a considerar. El Papa, incluso Francisco, invitó a los youtubers más influyentes de Latinoamérica a una reunión con él porque necesitaba conocerla a la juventud. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que hizo cuando empezó su gestión. Y a mí me ha sorprendido, ¿no? Que en la mayoría de nuestros casos nosotros desconocemos eso. Eh, Piensa en algo. Los jóvenes de tu iglesia ven youtubers. Los jóvenes de tu iglesia siguen a youtubers. De eso se están alimentando, ¿no? ¿Qué tanto usted conoce de ellos o qué tanto usted sabe de lo que ellos están hablando, qué tanto usted lo refiere? Es un asunto diferente. Haga el ejercicio. Por ejemplo, pregunte, ¿no? Bueno, Julanito de tal, el youtuber que usted está viendo dijo esta semana esto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice la Biblia en relación a? Porque más allá de prohibir que vean, que va a ser casi que imposible, lo que hay que alimentar es el pensamiento crítico, reflexivo, ¿cierto? Confrontador, contracultura de la Biblia. Entonces, también hay que motivar mucho en ese asunto, ¿no? Hay que enfrentar el discurso, ser una voz en ese aspecto y enfrentar el discurso de los falsos profetas con la palabra de Dios, ¿no? Y el mismo Jesús también lo hizo, ¿no? A ustedes se les ha dicho que, pero yo les digo. Eso es lo que debemos estar implementando con el caso de los youtubers. Entonces, muy importante en ese aspecto. Este es uno de los más famosos en Colombia, Pablo Jaramillo, creó su canal en el 2011, ya lleva 9 años trabajándole a esto. Tiene millones de seguidores y también millones de visualizaciones. Su video más famoso es cuando se declaró abiertamente homosexual en las redes sociales. Ese video tiene más de 6 millones de reproducciones, ¿no? Esta es una cita del periódico El País, ¿no? Confesar su orientación sexual fue una arriesgada apuesta que respaldaron más de 7 millones de usuarios. O sea, imagínense su confesión pública que tiene ese nivel de alcance. ¿Cuánto quisiéramos que una predicación nuestra fuera respaldada por 7 millones de personas? Esa es la triste realidad que encontramos en Internet. De eso es lo que ven nuestros jóvenes, eso es lo que se está viendo hoy en día. Y a eso es lo que tenemos que enfrentarnos. Entonces, por eso es tan importante todo esto, ¿no? ¿De qué habla en su canal, no? ¿Cómo terminar una relación? ¿Qué es el poliamor? ¿Cierto? ¿Cómo conquista un gay a un heterosexual? Ese es otro video sorprendentemente, altamente visible en las redes. Entonces, es un muchacho joven que incluso, por ejemplo, ya algunas empresas lo han utilizado como parte de su imagen.
es un influencer, ya incluso él vive de esto, trabaja de esto, gana millones, ¿cierto? Precisamente por todo su trabajo y por todos sus discursos. Es lamentable por el grado de influencia que tiene y el grado de daño, pero los jóvenes lo siguen. En la feria hay uno muy cómico, no sé si ustedes lo han visto, perdón, eh, porque resulta que en la Feria del Libro de Bogotá, los youtubers que publicaron libros fueron la gran atracción. Los jóvenes fueron en masa a la Feria del Libro en Bogotá para ver a sus youtubers famosos que estaban publicando sus libros, ¿no? Ah, ay, se me fue el nombre. Hay un escritor, director de la revista Semana, se me escapa el nombre, que precisamente le dio por ser youtubers con, pues, con gran formato, gran plata y el gran recurso. Dani, gracias. Dani. Uh, no, Sarmiento no es, se me escapa el apellido. Precisamente por eso, ¿no? Para ver si podía vender sus libros. Y es muy cómico, es un periodista crítico que termina convirtiéndose en youtubers precisamente para poder competir de una u otra manera con esto. Y le funciona y le va muy bien, pues obviamente él tiene todo un equipo de producción, él no es alguien que hace y edita los videos, sino que genera eso, ¿no? Por aquí Alfredo me da la cita de que este se gana 88 millones de pesos mensuales, imagínate, 82 millones de pesos mensuales. Bueno, Daniel Ospina, exactamente, Daniel Ospina. Gracias, Elkin, por recordarme el dato. Para que lo tengan presente, ¿no? Bueno, publicación de libros. Bueno, ¿por qué debemos participar en redes? ¿Por qué debemos transmitirlo? Esto se ha legitimado muchísimo más hoy en día, ¿no? Primero, hay una población que podemos alcanzar y es una población de la tercera edad. Mire, eso es un asunto paradójico. Resulta que los adultos mayores no son usuarios, no son el público para lo cual las redes está diseñado. Ellos están llegando, ellos no se criaron con ello, hay que alfabetizarlos. Pero resulta que son en algunos casos las personas que más dificultades tienen para ir a la iglesia, ¿no? Les doy un ejemplo, mi abuelita. Mi abuelita tiene ya 80 y pico de años, creo que va a cumplir 90 este año. Mi abuelita, por la gracia de Dios, fue el instrumento que Dios utilizó para que yo conociera el Evangelio. Toda su vida y fue a la iglesia, ¿no? Toda su vida. Las imágenes que yo tengo de ella de mi infancia son de los domingos a la iglesia, de los ayunos en la iglesia, ¿no? Con ella conocí al Señor. Toda su vida fue a la iglesia, pero le llegó la edad, lamentablemente ya no puede caminar con la misma facilidad con que lo hacía antes, desplazarla se vuelve complicado, el transporte público, ya no va a la iglesia, ¿cierto? Mantiene una devoción, pero no va a la iglesia. No puede ir cada 8 días a la iglesia. Se le dificulta. Lamentablemente, pues ella vive en Bogotá, no estoy cerca de ella, pero es ese tipo de personas que ya por una condición muy particular de su edad no pueden ir a la iglesia. Están en un hospital, están en un asilo o están en casa, no existe quien los pueda llevar cada 8 días a la iglesia. Esta es una población que se puede alcanzar, ¿cierto? Pero hay que alfabetizarles, hay que enseñarles, hay que diseñar todo para que lo encuentren fácil, ¿cierto? Y se puede hacer. Y esa es una población que es muy fácil, ¿no? Los enfermos en los hospitales pueden ser acompañados, ¿cierto? En nuestra comunidad hemos tenido varios casos de personas, ¿cierto? Que en medio de su hospital han seguido el culto y cuando se recuperan, vuelven a la iglesia, ¿no? Y dan testimonio de lo confortados que se sintieron. Por favor, en sus transmisiones no los olviden. No olviden a los enfermos, no olviden a las personas que no se pueden desplazar, ¿cierto? Envíeles un saludo, oren por ellos, ¿cierto? Oren por ellos en medio de la transmisión, alienten el hecho de poderles acompañar en medio de. Eso es un asunto muy interesante. Otros que participan en los momentos de descanso, por ejemplo, aquellos que salen de vacaciones, que salen, que se van. Cuando usted construye un video y lo deja montado en YouTube,
puede que la persona en un momento de relax en su casa, de descanso, lo pueda ver, ¿cierto? Y se tome un café. Tomémonos un café juntos, por ejemplo, puede ser un formato para precisamente motivar ese asunto. Quienes trabajan, ¿cierto? En el momento del trabajo, algunos ponen, por ejemplo, yo soy uno que de vez en cuando coloco el audio, ¿cierto? De la predicación o el audio de una charla mientras vamos trabajando y vamos haciendo otras cosas mucho más mecánicas. Entonces, eso también puede ser una opción, pensar en videos para, ¿cierto? Pensando en estas personas que tienen que viajar o que tienen que desplazarse, ¿cierto? Aquellos que tuvieron que salir, eso también ha sido bastante interesante. Personas que se van de la ciudad, que se van a otro país, que son inmigrantes, mantienen contacto con sus comunidades por medio de las plataformas, ¿sí? Y eso les ayuda, les vincula, no los olviden, envíeles saludos, ¿cierto? Hay un caso muy particular de una iglesia en Armenia. Ellos llevan varios años, es uno de los casos de bastante desarrollo y éxito en ese sentido. Si usted de pronto tiene visión de tener un ministerio muy digital y quiere invertir en ello y cree que Dios lo está llamando fuertemente a eso, yo le puedo hacer el contacto para que pueda tener ese conocimiento de experiencia con la gente de Armenia, con los de la iglesia Shalom, porque ellos tienen un ministerio digital y de comunicaciones muy bueno. Y ellos me cuentan, por ejemplo, de que ellos tienen un grupo, una célula familiar en Australia. Entonces, mientras ellos están transmitiendo, hay un grupo de latinos migrantes en Australia que siguen el culto y que hacen toda la actividad de culto, ¿cierto?, en Australia. Se reúnen en una casa, pantalla grande, televisor grande, se reúnen en comunidad y es como si estuvieran en culto y están en Australia, ¿cierto? Latinos migrantes en otro lugar. Y se ha convertido también en una forma de llegar a otros lugares, ¿cierto? Ninguno de la iglesia pues ha tenido los recursos para ir a Australia, pero por medio de esta plataforma Dios los ha orientado y los ha llevado a ese lugar, ¿no? También una forma muy buena de compartir el evangelio, de enviarle a otros, ¿sí? Ese también es un aspecto importante. Entonces también piensa en eso, compártalo, motive a la gente a que lo envíe, motive a la gente a que lo lleve. Y he tenido, por ejemplo, conozco casos de nuestra comunidad, tenemos la experiencia de personas que siguen a la iglesia por años. Incluso llegó una persona diciendo, mire, yo llevo un año escuchando las predicaciones de la iglesia y he tomado la decisión ya de congregarme, ¿no? Y es una cosa bastante interesante, ¿no? Cómo Dios alimentó la fe hasta que finalmente llegó a congregarse en la iglesia. Otra persona en Estados Unidos, cada 8 días seguía las predicaciones de la iglesia, ¿cierto? Cuando vino a Colombia, lo primero que agendó, incluso no es de Medellín, ¿cierto? Sino que es de otra ciudad, pero agendó en su visita a Colombia venir a Medellín, conocer la iglesia de la cual se ha estado alimentando y se alimenta permanentemente. Son condiciones diferentes, son lugares, son personas que no se pueden de una u otra manera alcanzar. Y también es un excelente recurso para discipular a otros. Yo creo que esta es de las cosas más importantes que tiene YouTube. Siempre piense en que cómo discipular a otros a través de las plataformas. Yo creería, no en vano, por ahí anecdóticamente se dice que YouTube es la Universidad del Triángulo, ¿no? Del triangulito. En la Universidad del Triangulito. Es increíble la cantidad de información formativa que hay en YouTube. Es sorprendente. No olvide eso al momento de publicar, al momento de pautar algo. No lo olvide. La gente aprende lo que ve en Internet. La gente aprende. Entonces, lo que hay que hacer es videos más de orden práctico. Yo sé que con el tema de la predicación es difícil, pero lo que hay que buscar es cosas prácticas, ¿no? Temáticas prácticas, temáticas que lleven a la aplicación. Y ese puede ser una excelente forma
de llegar a esa población, ¿no? Es una forma de llegar a la misión transcultural, como les mencionaba en este momento. Y otra cosa muy importante, no hay que depender de las diferencias horarias. Otro aspecto muy importante, nos enfocamos últimamente mucho en la transmisión en vivo, ¿cierto? Y le hacemos mucho esfuerzo a la transmisión en vivo. Eh, Eso es interesante y eso es bueno, pero esa no es la realidad. No se enfoque tanto en la transmisión en vivo, preocúpese más por si usted va a transmitir que la persona lo pueda ver en algún momento, ¿sí? Que piense más en no buscar una transmisión en vivo, sino busque más en que la persona lo pueda ver, busque más la visualización y que lo vea completo. Saque un espacio, invite más a eso, saque un espacio, saque un tiempo, permítanos acompañarnos en este tiempo de reflexión, permítanos acompañarnos en este momento porque la agenda es diferente y las agendas son distintas. Hay un gran desafío. Yo sé que lo que estoy afirmando va a generar un gran desafío. Esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos en este momento como iglesia, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer cuando salgamos de esta pandemia? Porque va a haber mucha gente, muchos hermanos se dieron cuenta que pueden mantener su fe, crecer espiritualmente, crecer en el discipulado, crecer en el conocimiento de Dios, sin necesidad de ir a la iglesia. Perdona la Es un gran interrupción, mi desafío. hermano. ¿Cómo Sí. puedes repetir la pregunta que lanzó, que no la pude escuchar bien? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Pues estoy hablando de la idea de que un gran desafío que tenemos en este momento es qué vamos a hacer cuando salgamos de la pandemia, ¿no? ¿Cómo le vamos a enseñar a la iglesia la importancia de la comunidad, de vivir la fe en comunidad? Porque la realidad es que hoy en día muchos hermanos, un significativo número se ha dado cuenta de que puede crecer, aprender, ¿cierto? Vivir la fe sin la comunidad, ¿sí? Eso está pasando, eso lo estamos viviendo, ¿no? Muchas familias que vivían tanta tensión los domingos están dándose cuenta, venga, no necesitamos tensionarnos tanto, nos podemos levantar tarde, desayunamos todos juntos y después vemos la reunión dominical y compartimos en el culto, escuchamos la prédica, oramos y la pasamos rico. Ese es un Hijo, problema, esa es ese la es un problema, ese iglesia. es un desafío que tenemos, ¿cierto? Porque la virtualidad no debe desplazar la presencialidad. No, Dios no nos creó para la virtualidad. Llegamos a la virtualidad, ¿cierto? En nuestro proceso llegamos a la virtualidad, pero no somos creados para la virtualidad. La presencialidad, el contacto con el otro, la experiencia con el otro, el aprendizaje con el otro, ¿cierto? Es fundamental. Entonces, esa es una gran tensión que hoy en día vamos a tener. Entonces, yo entiendo que hay una gran preocupación por la transmisión en vivo. Conéctese ahora, conéctese en este momento, viva en este momento. Pero esa no es la realidad. O sea, no es la realidad. Mantener un culto el domingo a las 9 de la mañana por internet, ustedes mismos se han dado cuenta, los que lo han hecho, que no tiene la misma asistencia de un culto presencial. Y no tiene la misma dinámica. Pero hay que preocuparnos más por cómo genero yo más conexión y cómo genero yo más acompañamiento posterior, ¿cierto? Cuando piense, por ejemplo, en la predicación, piensen no en que la persona lo pueda ver a las 2 de la mañana, a las 3, si está trasnochado, por ejemplo, o que lo vea a la madrugada, o que la ve después del almuerzo, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo almuerzo y casi que en medio del reposo, ¿cierto? Mientras estoy bajando el almuerzo, decimos aquí en Antioquia, eh, entonces me siento y veo un videíto de YouTube, ¿cierto? A veces de comida, una cosa muy curiosa, otras veces de aspecto técnico, 10, 15 minuticos, ¿cierto? Como una forma de relajarnos, de distraernos, ¿cierto? Lo veo en familia, con mi hijo principalmente, aviones, barcos que le gustan a él.
Entonces, hay que pensar también en eso, en la persona en qué momento lo puede ver, en qué momento lo puede escuchar, ¿no? Y algunos incluso son muy movidos a apoyar el ministerio porque se sienten bendecidos. Esa ha sido la experiencia que también hemos tenido en algunos casos de iglesias, ¿cierto? Donde apoyo y reciben. Bueno, yo quisiera dejar aquí un momento la presentación, de pronto para escucharles, si de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud, y que tengamos un espaciecito de intervención en ese sentido.